Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar a cómo levantar lo que es el cofre de un vehículo, ¿vale? No hay que confundir cofre con cajuela, ya que en la cajuela, pues como su nombre lo indica, van las cajas, el equipaje, lo que queramos meter, y en el cofre, pues yo lo quiero, pues suponer como que es donde está el tesoro, ¿no? O sea, lo más importante del coche, el motor, las cuestiones mecánicas del motor, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con este video. Pues bueno, empezando con este video directamente, lo que tendremos que hacer es estar en el vehículo del lado del piloto, ¿vale? ¿Cómo sabemos que estamos del lado del piloto? Pues es en donde está lo que es el volante, ¿vale? Este es el lado del piloto. Para levantar lo que es el cofre del vehículo, usualmente en la mayoría de vehículos suele venir una palanca en la parte de aquí abajo, ¿no? Mira, aquí se alcanza a ver una palanquita, pero esta no es. Está un poquito más hacia el fondo. Esa palanquita lo que tendremos que hacer es jalarla hacia nosotros. De esta manera pues vas a escuchar en tu vehículo como que se libera un seguro. La voy a jalar y voy a estar en total silencio para ver si se llega a escuchar a cámara lo que es este ruido que te menciono, ¿no? Mira, está hasta acá, hasta el fondo, está por aquí. Bueno, déjame mostrarte primero más o menos cómo se ve. Mira, esta que tenemos aquí, esta no es, esta es la caja de fusibles. La palanquita que te digo está un poquito más al fondo, creo que ahí se alcanza a distinguir, es más o menos lo que tenemos por aquí. Esta palanquita la vamos a jalar y vamos a escuchar pues que se libera como un seguro. Me voy a mantener en silencio para ver si se escucha, ¿vale? ¿Ven? Aquí la jalo, esta es la palanquita que debemos de jalar. Solamente debemos de jalarla una vez. Y ahora sí, después de esto, que ya hayas escuchado que se liberó ese seguro, bueno, déjame decirte que si esta palanquita no está, pues debes de buscarle, porque en los autos más recientes como que cambian las cosas, cuestiones así. Pero bueno, si ya hiciste este paso, vamos con el segundo paso, ¿vale? Ya que hayas escuchado este jalón o este sonido, vamos a salir del vehículo y dirigirnos a la parte frontal o a la parte donde está el cofre en nuestro vehículo. En este caso pues es en la parte de enfrente, así que vamos para allá. Pues bueno, una vez ya en la parte de enfrente vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que meter nuestra mano por abajo del cofre ya que se liberó, pero no aún no lo podemos levantar. Vamos a buscar una palanquita, la cual si no la levantamos esto no se va a liberar. La palanquita pues más o menos está como por en medio. Búscala, la levantas y ahora sí ya vas a poder levantar lo que es la tapa del cofre. Esta es la palanquita que te mencioné. Si no la levantas no se va a liberar lo que es la tapa y no lo vas a poder levantar. Una vez ya levantado vamos a buscar lo que es esta varilla, que es como un soporte, el cual se pone en la parte de arriba de la tapa para que la tapa no se vaya a caer y pues se mantenga ahí arribita, ¿no? Mira, aquí a más detalle esta es la palanquita que te mencionaba. Esta varilla se coloca en un agujero que tenemos en la parte de arriba de la tapa. Usualmente suele tener como una flecha señalándonos que es ahí. Y pues de esta manera ya abrimos lo que es el cofre. Una vez ya que tengamos abierto lo que es el cofre, para cerrarlo va a ser de la manera contraria, ¿no? Vamos a quitar la varilla, la vamos a poner en su lugar en donde estaba de origen. Y para cerrarlo yo recomiendo lo siguiente, mira. Vamos a levantar la tapa unos 30 centímetros arriba, la dejamos caer y listo. Como lo ven, este tutorial creo que es bastante sencillo, es bastante fácil de entender, pero debes de tener en consideración los pasos que te mencioné, ¿no? Primeramente, buscar el seguro que está en la parte del piloto del vehículo, jalamos la palanca, se escucha un seguro. Una vez que hayas escuchado ese seguro, vas a ir a la parte del cofre. Todavía no te permite levantar lo que es la tapa como tal. Abajo de la tapa hay una palanquita, debes de buscarla con tus manos, con tus dedos, metiéndolos. Levantas la palanquita, ahora sí se libera el seguro, ya la vas a poder levantar y listo. Para mayor seguridad, pues pones esa varilla que te mencioné. Y ya para cerrarla, mantenemos un espacio entre unos 20-30 centímetros arriba de la tapa y la dejamos caer y listo. Creo que este ha sido todo en cuestión a este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.